Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Nuestro texto sigue teniendo dos temas comunes a lo que hemos estado predicando en los últimos meses. Hemos estado predicando el sermón del aposento alto, el discurso del aposento alto, o sea, la última cena que nuestro Señor tuvo con sus discípulos. Los evangelios sinópticos se enfocan, en la última cena de nuestro Señor, se enfocan en establecer la celebración de la cena. Juan no toca el establecimiento de la cena del Señor en la última cena. Juan se enfoca más bien en el último sermón, en el sermón que se dio, en el discurso que se dio en este aposento alto. Y hemos estado considerando el discurso del aposento alto por algunas semanas. Creo que hemos estado en el capítulo 14, quizá unos 6, 7 domingos o más. Y el texto del día de hoy tiene dos temas comunes a lo que hemos estado exponiendo en estos últimos 7 domingos. Uno, este texto continúa siendo parte de la consolación que Cristo está trayendo a su manada pequeña ahora que Él se iría. Recuerden el versículo 1, no estén turbados y no estén turbados por esto, por esto y por esto y por esto. Y entonces es que Él derrocha la consolación que tenemos en Cristo a la luz de su muerte, resurrección y ascensión. Por ejemplo, no se turben, regreso por ustedes. No se turben, yo me voy, pero me voy para prepararles lugar. No se turben porque mi poder se va a quedar con ustedes, aunque yo me voy. Mi poder les va a acompañar. No se turben, enviaré al otro consolador para que les consuele en lo más íntimo. Y ese fue el sermón del domingo pasado. La consolación que tenemos por la morada del Espíritu Santo que nos da comunión con el Padre, con el Hijo. Tenemos comunión con el Trino Dios por la operación continua del Espíritu Santo a través de su palabra, la predicación y la cena del Señor. Así que el tema sigue siendo consolación. Y hay otro punto de continuidad con lo que hemos hablado particularmente en los últimos 4 o 5 domingos. Y es el Espíritu Santo. Una forma en la cual Cristo consuela a sus discípulos es por medio de hablarles de la obra particular del Espíritu Santo. No estén tristes, enviaré el otro consolador, el Espíritu Santo. Y hemos empezado a conocer la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes como espíritu de verdad, espíritu de adopción, espíritu de consolación. Así que aquí continúa hablando del oficio del Espíritu Santo. En otras palabras, podríamos decir que el tema es este. Jesús les dice, los veo tristes, pero no tienen por qué estar tristes, porque yo enviaré el Espíritu Santo. Y una cosa que Él hará en ustedes es que les seguirá revelando e iluminando sobre todas las cosas que yo les he enseñado. Él les seguirá revelando las cosas celestiales que yo ya he comenzado a decirles. Oh hermanos, cuánto anhelo, cuánto gozo me da poder estar en esta sección del Evangelio de Juan, donde conocemos la obra particular del Espíritu Santo en relación a su santa palabra. El Espíritu Santo como Espíritu de verdad, en su función particular como Espíritu que ilumina
fortalece, consuela a los creyentes por su palabra. Oremos para buscar la iluminación del Espíritu Santo, para la comprensión de su palabra, para la instrucción de nuestras mentes y para la consolación de nuestro corazón, la amonestación de nuestros caminos y la instrucción en nuestra vida cristiana. Hermanos, quisiera hacer una aclaración, porque hemos estado empezando a caminar más lento en el Evangelio de Juan. Y realmente, calculando el tiempo y los sermones que pienso preparar del capítulo 14 en adelante, creo que estamos exactamente a la mitad de Juan. Hasta el día de hoy llevamos aproximadamente 80 sermones en el Evangelio de Juan y creo que nos falta exactamente la misma cantidad para terminar. Y alguien se preguntará, ¿por qué empezamos a avanzar tan lento cuando llegamos al discurso del aposento alto? Porque cuando estabas predicando Juan, capítulo 1 al 13, íbamos con porciones más amplias, porciones más grandes. ¿Por qué aquí empezamos a bajar la velocidad para ir más lento? La respuesta es, hermanos, que yo creo que a partir del capítulo 14 en adelante, o hasta el 17 particularmente, el Evangelio toma otro estilo. ¿Qué quiero decir? Los Evangelios son largas narraciones de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, es por eso que no íbamos como cuando nuestro hermano Joseph estaba aquí, versículo por versículo o medio versículo por medio versículo en el Evangelio, en el libro de Romanos. Es por eso que íbamos más bien tomando las narraciones completas, porque así se predica expositivamente los evangelios, tomando las narraciones completas para entender el mensaje de la narración expuesta. ¿Por qué dejamos de hacer eso en el capítulo 14, hermanos? Porque debemos identificar que a partir de aquí ya no se nos están narrando tal cual las acciones, milagros del Señor Jesucristo, sino nos está exponiendo un sermón. O sea, prácticamente lo que tenemos aquí es como una epístola de Pablo a los romanos, donde están empaquetando muchísima verdad en pocas palabras. Por eso es que empezamos a ir más lento. Es lo mismo que en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo podemos avanzar rápidamente y quizá en unos cuantos sermones, 100 sermones quizá acabar Mateo. Pero cuando uno llega al Sermón del Monte, hermanos, esos 3 capítulos nos llevaron 60 predicaciones. Solo el Sermón del Monte, 60 sermones. Porque es más un discurso, es más una predicación, es como una epístola. Quiero aclarar que la razón por la cual hemos empezado a caminar más lento aquí es justamente por eso. Porque se nos está narrando, hermanos, tanta verdad en tan pocas palabras. El Señor aquí está predicando. Ya no se nos está narrando tal cual lo que hizo, sino particularmente lo que dijo. Entonces, sé que algunos tenían dudas al respecto. Quiero aclarar que esa es la razón por la cual hemos cambiado la velocidad de predicar Juan. Y realmente nos llevará un largo tiempo acabar hasta el capítulo 17, porque hasta ahí acaba este sermón. Bueno, habiendo dicho eso, en manera de introducción, comencemos, hermanos, a exponer nuestro texto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo está intentando consolar el corazón de su pueblo. Y yo creo que podemos ver en el versículo 25 una nueva inquietud en el corazón de los discípulos. Porque nuestro Señor dice ciertas palabras que seguramente levantaron las aguas del corazón de esta manada pequeña. Es cierto, Él las ha venido consolando, pero ahora dice algo en el versículo 25 que yo creo provocó nuevamente que la barca empezara a moverse. Vean conmigo el versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Podemos ver este texto como una manifestación del amor de Cristo. Amados, les he revelado estas cosas en este tiempo que he estado con ustedes. Sí, hermanos, Dios ha hablado.
Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha revelado las palabras del Padre. Y ya puedo ver a los corazones de los discípulos con estas palabras teniendo gratitud. Dice, yo les he hablado estas cosas mientras he estado con ustedes. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú no necesitas revelarte, pero en tu gracia te has revelado y nos has dicho tus palabras. Pero al mismo tiempo, la barca se vuelve a mover. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero ahora me voy. Ese es el punto del Señor. Dice, yo les he hablado palabras de grande consolación mientras he estado con ustedes. Pero ahora que me voy, ya no las hablaré yo directamente. ¿A qué cosas se refiere? Porque él dice, estas cosas. ¿Qué son estas cosas que él ha hablado? Sin lugar a dudas, estas cosas implican todo lo que Cristo ha dicho en su ministerio, todo lo que les ha revelado a sus discípulos. Pero en este texto particularmente podemos referir estas cosas a lo que inmediatamente se nos había dicho en el capítulo 14. Él les ha dicho, discípulos, en medio de su corazón turbado, yo les he dicho estas cosas. Pero alguien pudo preguntar en su corazón de los discípulos, Señor, gracias. Gracias porque nos has revelado estas cosas y realmente alienta nuestro corazón saber que te vas porque nos amas, que te vas para pasar por la cruz y prepararnos un lugar. Y te agradecemos porque nos has revelado que vienes por nosotros, que no te vas a olvidar, que en tu corazón, en los cielos, seguirás siendo de favor para con nosotros. Gracias, Señor, pero, eso quiere decir que ya no tendremos más esa revelación y esa consolación. Eso quiere decir que ya no estaremos recibiendo de ti porque tú nos has hablado estas cosas mientras estás con nosotros, pero Señor, te vas. ¿Pueden ver la barca moverse? Las aguas volverse a azotar. Señor, nos has hablado estas grandísimas verdades, estas profundas verdades, pero Señor, te vas. Y entonces viene la consolación en el versículo 26. Vean, hermanos, que casi le está dando una mala noticia en un momento e inmediatamente intentando decir, pero les digo esto para que se consuelen. O sea, no les estoy diciendo que yo les dije estas cosas hermosas mientras estaba con ustedes y que ahora ya no se las digo. No, escuchen, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, aquí veo a nuestro Señor Jesucristo preocupado por el corazón de sus discípulos. Es como cuando un padre, habiendo tenido el plan de salir a un parque y pasear, pero empieza a llover y tiene que decir al pequeño, hijo, yo te había dicho que íbamos a ir al parque, pero está lloviendo. Y ya casi ve el papá la cara del niño cómo se está volviendo para abajo, su sonrisa ya no se está desapareciendo e inmediatamente dice, pero buenas noticias, te llevaré a la plaza donde está cubierta para que podamos pasar ahí un buen tiempo. Casi en el mismo momento que está acabando la otra frase, donde los ojos del niño se están viendo afectados por la tristeza, inmediatamente corrige o aumenta la información y dice, pero, es lo mismo aquí nuestro Señor. Dice, yo les he hablado cosas maravillosas, cosas hermosas, cosas sublimes, pero ahora me voy. Pero el Consolador viene pronto, viene a ustedes y Él les seguirá revelando cosas sublimes y Él les seguirá revelando cosas excelsas, cosas que los animen, cosas que los conforten. El Espíritu Santo viene a iluminarlos. Hermanos, la verdad que tenemos contenida en estos dos versículos es mucha como para poderla exponer en un solo sermón.
pero intentaremos hacerlo de una forma sencilla. La verdad aquí contenida es profunda, pero intentaremos hacerlo de la forma más sencilla. Y me gustaría traerles a ustedes la exposición de este texto a través de dos pasos muy sencillos. En primer lugar, quiero exponerles lo que este texto no significa. ¿Qué es lo que Cristo sí está prometiendo y qué es lo que Cristo no está prometiendo? Y en segundo lugar, quiero exponerles el verdadero significado de este texto. Primero, lo que no significa y después lo que el texto sí significa, lo que sí quiere decir. Entonces, debemos comenzar por entender que este texto no está prometiendo una iluminación, revelación sobrenatural para todo creyente y para todos los discípulos. Jesucristo está hablando aquí de una promesa que tiene su cumplimiento en particular en los 11 apóstoles en este momento. Claro, después con el apóstol Pablo. Pero la promesa aquí es la revelación, es una revelación particular del ministerio del Espíritu Santo cuando Cristo ascendiera. Al ser ellos los apóstoles elegidos, serían los encargados de llevar el mensaje de Jesús. Los discípulos serían el instrumento por el cual Dios transmitiría la verdad que les había hablado. Jesucristo había hablado muchas cosas, había hecho muchas cosas, pero sus discípulos serían los encargados de transmitir la información de forma completa, de forma perfecta. Algunos equivocadamente interpretan este texto en nuestros días como si a todo cristiano se le estuviese prometiendo revelación sobrenatural, revelación especial, al mismo grado que a los apóstoles. Y entonces, si son pastores, aman este texto algunos, falsos pastores, porque dicen, este texto me dice que no tengo que estudiar, no tengo que pasar 8, 10, 12 horas al día trabajando en la teología, trabajando en el texto para comprenderlo, porque dice que en aquel día el Espíritu Santo sería dado y el Espíritu me va a decir lo que yo debo decir en el púlpito. Y algunos se atreven a subirse así en el púlpito sin haber trabajado en el texto. Si no son pastores y son laicos, también disfrutan este texto en su mala interpretación, pues dicen, no tengo necesidad de estudiar las Escrituras, porque en aquel día de necesidad el Espíritu me pondrá en la boca lo que tengo que decir. Pero los que tales actitud tienen están mal informados sobre el verdadero significado del texto. Pues el Señor Jesucristo está hablando aquí sobre una actividad particular que el Espíritu Santo haría sobre los apóstoles y solo sobre los apóstoles. Y es que se está refiriendo a la revelación especial de Dios respecto a todo lo que es necesario para el establecimiento de la iglesia de Cristo. Hermanos, dice, estas cosas os he hablado con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles todas cosas? No quiere decir que se convirtieron omniscientes y ahora lo sabían todos. No, dice, estas cosas que yo les he hablado, Él se las va a recordar. O sea, Él les va a revelar todo lo que es necesario para terminar de poner el fundamento de mi iglesia. Vamos a un texto que nos va a ayudar a interpretar este texto. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro contesta diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten lo que dice en Mateo 16. Bienaventurado, versículo 17, Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por medio del catolicismo, cuando el evangélico, cuando el protestante estudia este texto, inmediatamente dice lo que este texto no quiere decir. Este texto no quiere decir que Pedro es el Papa o Pedro es el máximo en la iglesia. Pero hermanos, ok, eso es lo que el texto no quiere decir. Pero ¿qué es lo que sí quiere decir? Quiere decir que los apóstoles, siendo Pedro el primero entre iguales, serían los encargados de establecer la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tendrían revelación especial que no se lo revelaría hombre, sino el Padre que está en los cielos. Es el mismo argumento del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Dice, porque estas cosas me las reveló a mí Dios directamente, porque cuando fui a Jerusalén no estaban los apóstoles, estaba solo el hermano del Señor, pero no tuve contacto. Estas cosas me las reveló Dios mismo. Entonces, los apóstoles funcionarían como aquellos que establecerían la iglesia. Vayan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio se va conformando, etc. Hermanos, la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. O sea, la piedra sobre la cual la casa entera se sostiene es nuestro Señor. Es por su sacrificio que la iglesia existe. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de los redimidos que confiesan a una voz la salvación que tiene en Cristo. Ok, no puede haber otra piedra angular sino Jesucristo, porque no hay otro sacrificio que el Padre acepte sino nuestro Señor. Pero los apóstoles son el fundamento. Si no hay piedra angular, no hay fundamento. Pero una vez existe la piedra angular, se pone el fundamento sobre el cual el edificio se termina de construir. Ok, son los apóstoles, el fundamento de la iglesia de Cristo. Los santos oráculos, la santa revelación aquí dada, es la revelación especial del Padre por los méritos del Hijo a través del Espíritu Santo a estos santos apóstoles. Ellos fueron guardados del error. Ellos fueron guiados en toda verdad. Toda palabra, hermano, que tenemos en este santo libro, todo lo que tenemos aquí es revelado en última instancia por Dios. Pero esta bendición le fue dada particularmente a los 12 apóstoles. A ellos se les prometió que el Señor Jesucristo enviaría el Espíritu Santo para que los guiara en toda verdad y así poner el fundamento de la iglesia. Es verdad, amados hermanos, Pedro no es la cabeza de la iglesia. Esta cabeza es Cristo. Pero Pedro y los apóstoles sí son el fundamento de la iglesia, de manera que en los escritos de los apóstoles nuestra iglesia está fundada. Así que si Roma te dice que él tiene una cabeza como apóstol, tú dile, bueno, yo tengo a Cristo y no solo después tengo a Pedro, tengo a otros 11. Tengo 12 apóstoles que son el fundamento de mi iglesia. Tu fundamento es 1, el mío 12. Hay más seguridad. Hermanos, déjenme parar aquí un momento y dar ya una aplicación sobre esto. Debes estudiar las Escrituras. Deja de usar este texto como el texto que dice que tendrás revelación especial. Estudia las Escrituras. A ti no se te promete revelación sobrenatural infalible. A ti se te promete la iluminación del Espíritu Santo al
estudiar las Santas Escrituras, pero no revelación infalible. Sé humilde bajo el ministerio de la palabra de tu iglesia y recibe la predicación sabiendo que el Señor usa esta para instruirte. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Abre las Escrituras. Lee las Escrituras. Estudia las Escrituras. Eso es un breve paréntesis a la luz de entender lo que este texto no quiere decir. Pero continuemos, hermanos, porque por delante todavía tenemos mucho. ¿Qué sí quiere decir? Ya vimos lo que el texto no quiere decir. No quiere decir que todo cristiano recibiría revelación especial infalible de parte de Dios directamente. ¿Qué sí quiere decir? Bueno, estas palabras implican lo que ha sido conocido en la teología como la inspiración de las Escrituras. Estos discípulos serían el objeto de la operación del Espíritu Santo hasta tal grado que recordarían todas las cosas necesarias para el establecimiento de la iglesia de Cristo. Cuando dice que recordarían todo, se refiere a todo lo necesario para establecer la iglesia. Hermanos, esto era algo que debíamos esperar una vez el Mesías llegara. Porque nuestro Señor Jesucristo no escribió ni una sola palabra. Al menos no en la forma en la que la tenemos de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo no se dedicó a escribir la revelación de Dios, sino que Él era la revelación de Dios y por sus palabras nos dio la revelación de Dios. Por lo tanto, si Él era el Mesías y lo era, habíamos de esperar la operación del Dios Trino en guardar su vida y sus hechos y el significado de lo que hizo de una forma infalible y perfecta, de una forma sin error. Acompáñenme a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo toma esta verdad que tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 14 y lo explica de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 2 capítulo 3 versículo 16. Todas las escrituras o toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra griega aquí es theopenusas. Esto quiere decir, las escrituras son la exhalación. Nosotros hablamos de inspiración y podemos inspirar o expirar, es más bien la palabra. Las escrituras son la exhalación de Dios, hermanos. Y no es casualidad aquí que en la palabra theopenustas, la palabra espíritu sigue en contacto. Porque las escrituras nos son dadas por el ministerio particular del Espíritu Santo, de forma que los apóstoles recordaran todas las cosas que habían sido reveladas, de forma que los apóstoles pudieran tener todo el conocimiento. Hermano, las escrituras son suficientes porque Dios las inspiró, porque Dios nos las dio para nuestra vida. Son suficientes para nuestra vida cristiana. Son suficientes para conocer lo que Dios quiere de nuestra vida. Estas son útiles para instruir, para enseñar, para corregir, para guiarnos en toda verdad. Estas son guardadas del error y debemos confiar en ellas porque son palabra de Dios, porque Dios las exhaló, porque Dios las inspiró por su Santo Espíritu, de manera que los santos apóstoles fueron guardados de todo error y fueron recordados de todas las cosas, hermanos, repito, necesarias para el establecimiento de la iglesia. Algunos preguntan,
¿Cómo estás seguro de que tienes los hechos de Jesucristo de forma precisa? ¿A poco iban los apóstoles escribiendo todo lo que decían? No, pero tengo algo mucho mejor que eso. La obra del Espíritu, trayendo a la memoria todas las cosas que Cristo hizo y guardándolos del error al transmitirlas por medio de las Escrituras. Eso es lo que se llama la inspiración de las Escrituras, que quiere decir que Dios las reveló por sus santos apóstoles. Estos dijeron lo que Dios quería que dijera y aún así lo dijeron en su propio estilo y forma, y estos las dijeron de forma infalible, sin error, porque el mismo Espíritu de verdad es el autor de ellas. Y hermanos, aquí podríamos pasar el resto de nuestra exposición, pero realmente quisiera pasar a aplicar esta verdad a nuestro corazón en el tiempo que nos resta. Habiendo expuesto lo que el texto no significa y lo que el texto sí quiere decir, entonces, hermanos, veamos a la luz de esto, ¿cuál debe ser mi actitud ante las santas escrituras? Si el Espíritu es su autor, si el Espíritu de verdad es su autor, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la santa palabra de Dios? En primer lugar, nuestra actitud ante la santa palabra de Dios debe ser de toda reverencia. Debe ser de toda reverencia. Reconocer su absoluta autoridad. Cada parte de las Escrituras tiene el sello de Dios. Es dicho por Dios y por lo tanto es autoritativo para nuestras vidas. Niños, esto tiene mucha aplicación para ustedes. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cuando la predicación es cuando la palabra, es predicada desde el púlpito, debe haber suma reverencia a lo que se predica, no por el que las predica, sino por lo que predica la palabra de Dios. Niños, es por eso que ustedes deben guardar desde pequeños la palabra de Dios, porque esta es dada por su Creador. El mismo que los creó, el mismo que les da vida, es el mismo que ha hablado aquí, al cual se tienen que someter y escuchar y obedecer en todo. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros, ya que nosotros también somos llamados a recibir toda la palabra de Dios con absoluta sumisión, reconociendo su autoridad. Hermanos, por lo tanto, nuestra actitud debe ser la misma actitud que la de los de Berea, de hombres que al escuchar la palabra confirman su entendimiento con las santas escrituras. Y si por el Espíritu son convencidos de tal verdad, debemos someternos a la verdad allí revelada. Hermanos, como iglesia tenemos convicciones fuertes sobre algunos puntos. Creemos en la disciplina de la iglesia, no como teoría, sino como algo que se debe practicar. Conócelo. Y si la Escritura es clara en eso, y lo es, debemos someter nuestro corazón. Si las Escrituras son la revelación de la voluntad de Dios, debemos someternos a ellas. No debemos someter las Escrituras a nuestra voluntad. Debemos someternos a lo que ellas declaran. El día del Señor. Nosotros predicamos que a la luz de las Escrituras, el día del Señor, el cuarto mandamiento, no es una opción para guardar, no es un mandato que hoy podemos aplicar y el próximo domingo no. Es un mandato del Señor Jesucristo dado por los apóstoles durante toda la era de la redención. Y por lo tanto, debemos buscar someternos y someter nuestra voluntad a la de Dios. Hay otra explicación muy práctica en esto.
a la luz de la autoridad de las Escrituras, hay una aplicación muy práctica. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee las Escrituras y sométete a ellas. Hermanos, ¿cuántos cristianos no he escuchado durante un tiempo que prácticamente dirigen su vida no como hombres de la palabra, sino más bien como místicos, Oye, ¿y por qué vas a tomar esa decisión? Porque siento que Dios me lo dijo. Porque Dios no me está estorbando. Porque Dios no me está interrumpiendo. Porque Dios me está abriendo las puertas. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Muchas veces me dan ganas de decir cuando alguien me dice, es que Dios me está abriendo las puertas. Y me dan ganas de decir, ¿y cómo puedes identificar? Si más bien en vez de ser las puertas de Dios, Satanás te está abriendo la puerta para la tentación. Hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida está revelada aquí. Conozcamos y sometámonos a ella. No digamos, bueno, si un ángel no desciende y me interrumpe, es que entonces no es la voluntad de Dios. Entonces es la voluntad de Dios. No, está revelado. Yo sé, tú dirás, pero elijo entre este trabajo y esto. Discernamos a la luz de las Escrituras y tomemos decisiones así. Seamos hombres, seamos cristianas, que están sometidas a la revelación de la palabra y a ella se somete. Que es necesario ser miembro de una iglesia. Me someto a Dios. Que es necesario que esté bajo el pastorado de una iglesia, que no sea un llanero solitario por ahí. Me someto. Hermanos, si Dios inspiró su palabra, es para que la obedezcamos, atendámosla a ella. Entonces, la primera aplicación de que el Espíritu Santo es la promesa de que los apóstoles serían guardados de todo error y les revelaría todas las cosas, es la autoridad de Dios en las Escrituras para nuestras vidas. Segunda aplicación: si el Espíritu Santo es el autor de las Santas Escrituras, no solo tiene toda autoridad sobre nuestras vidas, hermanos, necesitamos al Espíritu que las inspiró para entenderlas. Necesitamos al Santo Espíritu que las inspiró para entenderlas. Es muy interesante que el Señor, después de que les ha dado consolación a sus discípulos, estos todavía siguen desconsolados. Estos todavía siguen confundidos. Y cuando Cristo dice, el Espíritu Santo os revelará todas las cosas, concuerda cuando el Señor dice en otro lugar, ahora no son capaces de entenderlos, pero lo entenderán después. Hermanos, Cristo les estaba abriendo aquí una fuente de consolación, pero todavía no podían entender todo. Tenían que esperar a la obra de iluminación del Espíritu Santo para entender las palabras de Cristo. Un teólogo puritano dice lo siguiente respecto a esto. Se llama George Hutcheson. Él dice, el Espíritu Santo es el único que hace efectivo al ministerio y a la enseñanza. Y quien donde llega de forma libre, plena y efectiva, hace la palabra clara y viva para los creyentes. Pues aunque el ministerio de Cristo no surtió efecto en ello al principio, aquí está el remedio. Él les está consolando y ellos siguen turbados. Dice Hutcheson, aquí está el remedio. El Consolador os enseñará todas las cosas. Hermanos, no vemos esto en el ministerio de Pedro, en la vida de Pedro. Antes de que el Espíritu llegara, dudoso, niega a Cristo. Sí, conozco las promesas, pero no las puedo abrazar plenamente en mi corazón. Niega a Cristo. Llega el Espíritu Santo y después es un hombre feroz. Después es un hombre que puede decir, daré mi vida por Cristo. Estoy puesto a la muerte. Unos días me esperan para que dé mi vida hacia el Señor. ¿Cuál fue la diferencia? El Consolador, el Espíritu Santo, hermanos, vendría sobre él y le ayudaría a comprender todas las cosas. Hutcheson continúa. El
Él es el remedio contra la total ignorancia y el error, contra nuestra ausencia de progreso en el conocimiento, contra nuestra ignorancia e inadvertencia, en medio del aturdimiento en los problemas y contra nuestras perplejidades, en medio de la multitud de pasos oscuros en nuestro camino, todo lo cual debería de despertarnos a buscar y albergar más la obra del Espíritu en nosotros. Oh, hermanos, muchas veces la consejería con personas que vienen atribuladas se trata muchas veces de recordarles lo que ya saben, pero esperando que el Espíritu traiga esa misma verdad para consolarles los corazones. Niños, déjenme enseñarles lo que el Espíritu hace a través de una experiencia que seguramente ustedes han pasado varias veces. Ustedes le han escrito una carta a papá y a mamá. Espero que lo hayan hecho si ya saben escribir. Escribirle una carta a mamá y a papá. Y es tan hermosa que el papá no solo quiere que se la escriban, sino que se la lean. Y es que cuando uno empieza a escribir, hay todavía algunos caracteres que no son fáciles de discernir, sino por el autor pequeño de esa carta. Y entonces dice, por favor, léemela, quiero saber lo que dice aquí. Y entonces la puede leer y dice, papá, te amo, mamá, te amo. Bueno, niños, el Espíritu Santo viene a revelarnos lo que nos ha dado, lo que nos ha escrito aquí, nos lo viene a revelar. Pero no porque haya un defecto en su escritura es perfecta. No porque no haya sido claro en revelarse, es claro. Pero porque somos débiles, amados hermanos, porque el pecado todavía nos estorba. Necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, es por eso que oramos cada que la palabra es predicada. No solo es porque es una tradición bonita orar antes de predicar, es porque yo no podré hacerlo claro y ustedes no podrán entenderlo claramente, si no es porque el Espíritu Santo viene a iluminar nuestras mentes, si no es porque el Espíritu Santo viene a aplicar la verdad en el corazón, si no es porque el Espíritu Santo toma esa verdad y la trae como un bálsamo para nuestro corazón, para nuestras heridas. Es en el Espíritu Santo en quien creemos. No por nada se dice de Charles Spurgeon que cada que iba subiendo al púlpito, él iba pronunciando en su mente, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y es que la predicación, hermanos, no se trata entonces en lo que un hombre puede organizar para intentar entretener sus mentes, sino lo que un hombre puede traer entendiendo el texto de las Escrituras por el ministerio del Espíritu Santo, trayéndola a la exposición para que sus almas sean edificadas, confortadas, alentadas. Si esto es así, de aquí aprendemos que toda gracia guardada en nuestro corazón, toda doctrina entendida, toda verdad aprendida, toda exhortación, todo aliento, hermanos, si ha sido alentado a la luz de exponer el Evangelio de Juan o con la predicación que nuestros hermanos han traído, si ha sido alentado, bendice al Espíritu Santo. Da gracias al Espíritu Santo. Él es quien lo ha hecho. Por eso decía Juan Calvino, siempre hay dos ministros cuando la palabra es predicada. El ministro externo y el ministro interno, el Espíritu Santo. Y decían, sin el ministro interno, el ministro externo no sirve para nada. Es por el Espíritu Santo, amado hermano, que ha sido consolado. Bendícelo a Él. Esta es la bendición que tenemos al conocer al Espíritu Santo, que como nos enseña John Owen, ahora podemos adorar al Espíritu Santo por lo que Él nos da. Hermanos, Él es el que te consuela, Él es el que te alienta, Él es el que te corrige. Cada vez que te convences de algo que estás haciendo mal por la predicación o la lectura de la palabra, es el Espíritu Santo que te está limpiando. A Él adóralo, a Él bendícelo, que la alabanza sea para con Él. Dice un autor, cuando su verdad entra en el alma,
alma y toma posesión del corazón. Esto sucede por medio de la gracia del Espíritu, quien inspira las Escrituras y hace uso de ellas como el instrumento de iluminación. Oh, me encanta aquella parte. Venía platicando con mi esposa en el carro y decía, hay 3 partes para mí favoritas del progreso del peregrino. Una es cuando entra por la puerta estrecha. Otra es cuando se topa con la cruz. La tercera es cuando está en casa del intérprete. Realmente esas escenas son muy significativas para mí. En la casa del intérprete, él se encuentra, si no me equivoco, con 7 imágenes, que pronto veremos, niños, en el tiempo de catequesis. 7 imágenes. Pero estas 7 imágenes, hermanos, son traídas por el ministerio de intérprete. ¿Y quién es intérprete, hermanos? Sino el Espíritu Santo. Por eso la nueva versión del progreso del peregrino me hizo aborrecerla en mi corazón, porque pintan al Espíritu Santo como una mujer en lugar de respetar el pronombre masculino que se le da en las Escrituras a intérprete, que es el Espíritu Santo. Hermanos, cuando peregrino sale de ahí, cristiano, él dice esto: cosas muy grandes y muy provechosas acabo de ver, a la par que terribles, son también para mí de mucho aliento. Quiero pensar en ellas, que no en balde se me han enseñado. Gracias, buen intérprete. Gracias, Espíritu Santo. Oh, hermanos, esto diremos cuando nuestra vida haya concluido. Tú, Espíritu Santo, fuiste quien me revelaste más de mi Señor, que me hizo caminar con más intensidad. Tú, Santo Espíritu, me alentaste. Tú, Santo Espíritu, me consolaste. Tú, Santo Espíritu, me administraste, me alimentaste continuamente. Sé bendito tú, Santo Espíritu. Oh, hermanos, esta es la doctrina del Espíritu Santo, no la que anda allá afuera de hombres carismáticos hablando del Espíritu. Esta es su obra, traernos las palabras de Cristo, revelarnos las más, consolarnos por lo que los apóstoles ya nos han dado, las santas escrituras. Ese es su ministerio. Oh, amigo que estás sin Cristo, ¿cuánto dependes de Él? Si aquellos que ya están en Cristo depende de Él en todo punto, en absoluto, ¿cuánto más tú que estás muerto en tus delitos y pecados? Esa es la razón por la cual no puedes ver la hermosura de Cristo. Aún estás ciego, aún resistes la obra del Espíritu Santo, aún te rehusas a ver la belleza y hermosura. Esto es claro, esto es porque no ves al Espíritu Santo. Esto es porque no tienes la obra del Espíritu Santo. Oh, hermanos, si hay tal relación entre el Espíritu y la palabra, ¿no deberíamos buscar vivir una vida santa para seguir comprendiendo las profundidades de las santas escrituras? Esto fue algo en lo cual los patristas, los padres de la iglesia, pusieron mucho énfasis. Es necesario purificar nuestras almas para poder comprender las escrituras. Véanlo así. Dice el apóstol Pablo que los judíos que todavía no tienen al Espíritu Santo no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ahora que las personas reciben el Espíritu Santo por la obra de gracia, ahora pueden verlo. O sea, nuestra vida espiritual sí afecta nuestra interpretación de las santas escrituras. Si estamos viviendo, amados hermanos, en inmoralidad, si estamos viviendo en impiedad, si estamos viviendo en rebeldía a la obra del Espíritu Santo, en rebeldía a guardar sus mandamientos, no esperemos la grande consolación con su palabra, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, doctrina que es conforme a la piedad.
La doctrina, hermanos, nos lleva a ser piadosos, pero la práctica de pecado obscurece nuestros ojos para poder contemplar y comprender las palabras de el Señor. Si hay tal relación entre el Espíritu y la palabra, una cosa más es necesaria: la dependencia del Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Hermanos, si el Espíritu Santo es el que se encargó de revelarlas, es Él el que se encarga de iluminarlas en nuestros corazones. Si tú me preguntas, ¿cuál es el significado para los apóstoles de Juan 14, 25 y 26? Es la revelación sobrenatural donde los guardaría de todo error al transmitir la verdad de la palabra. Si tú me preguntas, ¿cuál es la aplicación para nosotros de ese ministerio del Espíritu? Ok, ese ministerio del Espíritu fue único con los apóstoles, pero ¿cómo nos es dado ese ministerio del Espíritu a todos? Yo creo que por la iluminación constante del Espíritu Santo en revelarnos y hacernos entender la verdad que tenemos en las Santas Escrituras. El mismo Espíritu que las inspiró es el mismo Espíritu que trae consolación. Es el mismo Espíritu que trae iluminación. Oh, hermanos, escuchen lo que dijo el puritano John Owen. Cristo les dijo a sus discípulos que Él les daría paz. Pero ¿cómo les daría paz? Porque les haría recordar todas las cosas que Él les había hablado. ¿Cómo les daría esa paz? Por el Espíritu Santo. Estarían libres de preocupación, de mentes ansiosas y de corazón temeroso. Es absurdo confiar en nuestra habilidad natural para recordar las promesas de Cristo, pero cuando el Consolador asume el trabajo, entonces todo marcha bien. Cristo, nuestro Salvador, entonces dejó al Espíritu el poderoso efecto de su promesa que personalmente dio a los apóstoles en su gran angustia. Por lo tanto, podemos ver de dónde viene todo el consuelo espiritual que tenemos en este mundo, y así podemos tener comunión con el Espíritu Santo en su obra. Puedes agradecer al Espíritu Santo por su obra particular de consolación, de iluminación. Oh, amado hermanos, esto pone una responsabilidad importante delante de nosotros. ¿Cuánto nos estamos preparando para buscar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones por medio de su palabra? Tengo que confesar que muchas veces en la mañana, cuando me levanto a hacer mis deberes espirituales, soy movido a abrir las Escrituras sin ninguna dependencia en el Espíritu Santo, sino pensando que seré edificado y alimentado solo por la lectura de estas. No, amados hermanos, la lectura de la Escritura es más que el propósito de informar nuestras mentes. El propósito de las Escrituras es afectar nuestro corazón con su contenido, y esto solo será hecho por el ministerio del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿cuánto estás tomando de bendición en la predicación de la palabra? Domingo tras domingo te estás sentando bajo el ministerio de la palabra, pues esa es la voluntad de Cristo. Pero ¿cuánto estás tomando de beneficio? ¿Cuánto estás buscando santificar tu corazón? Llegar puro al día del Señor para recibir la palabra. Estar alerta. Hermanos, me temo que lo que muchos ingieren al final del día sábado no es oración y meditación en la palabra, sino videos, quizá no malos, pero muy vanos, en lugar de empezar a preparar su mente y corazón para recibir el ministerio del Espíritu Santo en su corazón. Amado hermano, ¿cuánto nos estamos preparando para recibir la palabra? ¿Saben? Esto fue algo en lo cual los puritanos insistieron demasiado. Ellos hablaron, sí, el pastor tiene su responsabilidad, él se debe preparar, él debe estudiar, él debe lastimarse los ojos estudiando, él debe sudar en sentido figurado por encontrar el texto, por encontrar el significado del texto, pero es el Espíritu Santo que hará efectivo y de consuelo nuestros oídos en la predicación. Amado hermano, ¿cuánto estamos preparando nuestros corazones para recibir la palabra del Señor? Amado hermano, que estás buscando la salvación de tu hijo, que no ha llegado la gracia de Dios a su corazón. ¿Cuánto tiempo estás preparándolo
¿Cuánto tiempo estás preparándolo para que pueda recibir la palabra aquí expuesta? ¿Cuánto le estás haciendo ver su necesidad de la operación del Espíritu Santo al traerle luz, al traerle claridad? Oh, hermanos, necesitamos la obra del Santo Espíritu. Y hay una cosa más que no alcanzaré a desarrollar en esta predicación. Tendrá que aguardar hasta la próxima. Y es que la espiritualidad del creyente depende de la obra del Espíritu a través de la palabra. Así que déjame terminar con esto, amado hermano. Que esta palabra nos traiga instrucción. Que esta palabra nos traiga instrucción. En primer lugar, en entender que es el Espíritu Santo que trae toda luz, toda iluminación y toda consolación. Adóralo a Él. Da gracias en tu corazón por el hombre que Dios puede usar para exponer su palabra, pero solo adora a Dios, solo agradécele a Dios por lo que Él hace en tu corazón a través de la palabra predicada. Amado hermano, en última instancia, de nada serviría las horas de preparación, las horas de estudio, si no es porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón de su iglesia para alentarlos, para edificarlos. Amados hermanos, que esto sea de exhortación en someternos a todo lo que es predicado conforme a la verdad. Si es conforme a la verdad, sometámonos. No hay nada que alegar con Dios. Si se predica conforme a la verdad, obedezcamos y sometámonos ante nuestro Dios. Que seamos movidos en última instancia, hermanos, a depender del Espíritu Santo, a santificar nuestros corazones y a buscar una obra mayor. Que seamos movidos a adorar al Padre porque se ha revelado, al Hijo porque Él nos ha revelado al Padre y al Espíritu porque es Él quien nos ilumina en toda verdad. Oh, mi amigo, tú no puedes ver porque aún ciego estás. La razón por la cual no puedes ver tu pecado no es porque no tengas pecado. La razón por la cual no puedes ver la belleza de Cristo no es porque Cristo no tenga belleza. La razón por la cual no puedes ver este mundo asqueroso y apartarte de él no es porque no sea asqueroso, es porque aún no puedes ver. La razón por la cual no puedes abandonarlo todo y seguir a Cristo es clara. El Espíritu Santo aún no está en ti. Y el apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, muerto es, muerto es. Oh amigo, considera tu condición delante de Dios. Muerto estás y en tus pecados acabarás si no te arrepientes hoy de tu condición. Si no huyes hoy a Jesucristo. Y tú dirás, pero no dependo de Él para entenderlo. Entiendes demasiado ya. Huye a Cristo hoy. Oh pecador, no te quedes en tus delitos y pecados. Ve a Cristo, ve a Cristo. ¿Quieres someterte al ministerio del Espíritu Santo? Sé fiel a la palabra, escucha la palabra predicada, medita la palabra. Es así como el Espíritu obra la salvación de los hombres. Oh hermanos, agradezcamos a nuestro Dios, porque habiendo sido ciegos, porque habiendo sido ignorantes de comprender la hermosura y el amor de Cristo, ahora por su Espíritu podemos ver nuestra suciedad, podemos ver su hermosura y deleitarnos en la salvación. Pero hermano, nada dependió de nosotros mismos. Nada fue por nosotros. Fue el Espíritu Santo que nos abrió los ojos. Adorémoslo a Él por su obra perfecta en nuestros corazones.